por mí, diles por mí, diles que les amo y les vine a salvar. Diles, aunque crean que no hay remedio, y diles, aunque estén desanimados, si diles por mí, diles por mí, que les amo y les vine a salvar. Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Es una tremenda bendición nuevamente poder encontrarnos en esta estación radial para compartir este programa La Palabra de Verdad. El día de hoy, en el tema que nos convoca, usemos nuestra mente para conocer a Dios. Comenzaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y daremos lectura a el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, en el nombre de nuestro Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Hay dos cosas, dos capacidades que Dios nos ha dado que son susceptibles de ser empañadas con un manto de oscuridad, de soberbia. Una es las capacidades físicas que nos proporcionan una fuerza, sobre todo en los tiempos de la juventud. Derrochamos energía y fuerza, pero también eso nos hace tener un grado de orgullo, nos hace tener un grado de desconsideración con las personas que tienen ya cierta edad. Y también la capacidad de pensar, la capacidad que Dios nos ha dado de razonar, muchas veces al cultivarla nos da también como resultados una especie de soberbia y de autosuficiencia que también pasa a ser dañina para nuestra comunión con el Dios creador. Y es por eso que el día de hoy quisiera decirles que el tema que nos convoca
tiene que ver con el correcto uso de nuestra mente, el correcto uso de nuestra capacidad de raciocinio, de razonamiento, la inteligencia que Dios nos ha dado para que la usemos con sabiduría. Y la palabra de Dios nos advierte, y quiero leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28, nos dice lo siguiente como una advertencia, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hablando del ser humano, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese que una mente que trabaja correctamente debe tener en cuenta a Dios. Si nosotros sacamos el factor Dios de nuestros pensamientos, si nosotros apartamos esta realidad del Dios creador en nuestras mentes y desechamos la idea del Dios creador, nuestros resultados en nuestros raciocinios, nuestros resultados que extraigamos del ejercicio mental también serán incorrectos. Es como cuando uno hace una ecuación y hay un factor que está lamentablemente mal calculado. Es como si dijéramos que el número pi tuviera un valor que no es el que es el conocido, como es el número 3,1426. Si nosotros lo calculamos con un número diferente, esa ecuación va a tener un resultado equivocado, erróneo, siempre. Pues el factor Dios en nuestros pensamientos es el que nos ayuda a tener un raciocinio correcto de las cosas. La palabra de Dios nos muestra que esto era un ejercicio, y el meditar en Dios, meditar y contemplando la creación de Dios, era un ejercicio que hacían los patriarcas. En el libro de Génesis vemos a los patriarcas como Isaac, por ejemplo, que salían al campo a meditar, y esta meditación no era otra cosa que no era una meditación mística de otras cosas, sino que tenía que ver especialmente con colocar la mente y meditar en Dios, en su creación, en lo que ellos estaban viviendo y cómo lo podían entender bajo la luz del conocimiento del Dios Todopoderoso. La mente del ser humano tiene una capacidad extraordinaria, y nosotros hemos sido creados con la capacidad de entender de que existe un Dios. Hemos sido creados con la capacidad en nuestra mente de formar esta imagen del Dios vivo, este Dios verdadero, a través de todo lo que nosotros observamos y podemos inferir en nuestra mente, y podemos sacar conclusiones. Podemos entender las cosas que están a nuestro alrededor, y podemos comprender de que sí existe un Dios cuando utilizamos correctamente nuestra mente. Y gloria a Dios
damos por esta bendición que Dios nos permite. Algunas personas equivocadamente piensan que el conocer a Dios les va a anular el pensamiento crítico. Algunas personas piensan erróneamente de que sus mentes serán anuladas cuando conocen a Dios o cuando aceptan la idea de Dios. Y esto no puede estar más lejos de la verdad, pues el conocimiento de Dios nos hace tener una forma de pensar correcta desde un prisma que nos da exactamente las verdades que están a nuestro alrededor para poder percibirlas de la manera correcta. Y quisiera decir lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron de cuál era el gran mandamiento, cuál era el mandamiento más grande que nosotros podríamos guardar, y que en otras palabras es la ley de Dios condensada en uno de sus mandatos. Y el Señor Jesucristo nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 30, y quiero leérselos para que podamos compartirlo y podamos apreciarlo. Nos dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí tenemos, estimados hermanos y personas que nos escuchan, un mandamiento grande, y en este mandamiento es que nosotros debemos amar a Dios en forma íntegra, y al amar en forma íntegra está incluido nuestros pensamientos y nuestros raciocinios estén en la dirección correcta y con la pieza clave en nuestros pensamientos, que es la existencia de Dios. Interesante es poder también ver de que en el Salmo 14, versículo 1, es un texto que lo hemos leído en programas anteriores, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí puedo nuevamente decir que lo cataloga, la palabra de Dios cataloga a aquel que saca a Dios de sus pensamientos, o que no piensa, no medita, usando como pensamiento principal, como factor principal, la existencia de Dios, lo cataloga como un necio. ¿Por qué? Porque ha dejado a un lado la pieza principal, el factor principal de nuestro raciocinio. Y quiero volver al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, para que tengamos una advertencia nuevamente. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Quiero decirle que la raíz, y esto por favor, auditores, quiero que usted lo tome muy en cuenta, lo tomemos todos muy en cuenta, que la raíz de toda la maldad es cuando nosotros nos olvidamos de pensar en Dios. Cada vez que alguien comete un delito, cada vez que alguien comete algo impropio, saca a Dios de sus pensamientos, saca a Dios de sus mentes, y eso provoca una laguna prácticamente en el pensamiento,
y podemos cometer cualquier locura. Ahora bien, los males de la sociedad actual nos dan a entender de que hemos sacado a Dios. Estoy hablando en general, la sociedad en la que vivimos, lamentablemente, cada vez más está adoptando pensamientos que no son, o pensamientos donde no está Dios, donde se ha sacado a Dios de los pensamientos de las personas, de la ciudadanía, y lamentablemente eso nos da como resultado entonces todo tipo de aberraciones, todo tipo de actos impropios del ser humano y que lamentablemente nos hacen daño. Por eso el escritor del libro de Proverbios, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, que es Salomón, dejando a un lado lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios y está la plenitud de la gracia en Él. Pero del tiempo antiguo estamos hablando de Salomón, que Dios le dio una sabiduría extraordinaria, y Salomón dice en el libro de Eclesiastés, para que tengamos muy en cuenta, nos dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, que es una lectura de muchas personas ya sabidas. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y ahí enumera una serie de características cuando ya la persona empieza a envejecer y resulta que ha gastado su fuerza, ha gastado también su mente en cosas, pero que no ha estado Dios en sus pensamientos, y lamentablemente puede decir que no ha tenido ninguna satisfacción en lo que ha hecho. ¿A cuántas personas, quizá a usted, estimado auditor, le ha pasado esto? Ha pasado una vida, ha tenido educación, ha sido inteligente para ganar lo que tiene y lo que le rodea, los bienes que tiene en su mano, pero no ha utilizado su mente para colocar a Dios en sus pensamientos y temerle. Y eso ha hecho de que su vida esté falta de satisfacción. Quisiera invitarles, en el nombre del Señor, a que coloque al Señor en su mente. Y cuando coloque a Dios en su mente, se dará cuenta de que sí existe un Dios. No hay persona sobre la tierra que no haya pensado en la existencia de Dios. ¿Por qué será? Hay muchas cosas que parecen importantes, pero que no necesariamente habremos pensado en ellas. Pero hay una verdad en la cual sí todos hemos meditado, que es en la existencia de Dios. Ocupemos nuestra mente en pensar en la existencia de Dios, y yo estoy seguro que el Señor se va a revelar a su vida. En sus pensamientos usted podrá también tener al Dios creador. Que nadie le quite esta gran bendición, que nadie le prive de conocer a Dios, de utilizar su mente que Dios le ha dado. El mismo Creador le ha dado la capacidad en su mente para poder razonar en dirección a su Creador. Por lo tanto, le invito a acordarse de su Creador en este tiempo, ahora que puede razonar, ahora que puede pensar, ahora que puede poner sus pensamientos en la línea correcta. Acuérdese de su Creador, ahora que tiene vida, ahora que tiene salud, ahora que puede escuchar este programa. El día de mañana puede ser muy tarde,
Le invito a conocer a Dios, a colocarlo en su mente, a pensar y a meditar en Él, y el Señor se revelará a su vida. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Dios eterno, le damos muchas gracias porque usted nos permite compartir esta palabra que es una verdad. Que usted nos ha dado una mente para conocerle, para entender sus misterios, para poder razonar en las cosas que usted ha hecho y poder entender que hay un Dios infinito, que hay un Dios eterno, que hay un Dios que nos ama y que tiene en su mano todas las cosas. Señor, ayúdenos a razonar correctamente y a buscarle con todo nuestro corazón y también con toda nuestra fuerza, pero también con toda nuestra mente y nuestro pensamiento. Rogamos, Señor, que usted traiga luz a aquellos que quieran meditar en usted, para que así pueda presentarse el Salvador a sus vidas. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un precioso tiempo que hemos compartido y será hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad. Vives por mí, que